Hola. Hello. Hola Karen, ¿cómo estás? Hola Shay. Hola Caro. Hola. Bienvenida Caro al podcast. Gracias. Por segunda vez tenemos invitada. ¡Qué emoción! Y por primera vez grabamos en video. Todavía no decidimos si lo vamos a subir o no. Notas para mí misma. Esto lo borras. Luego decimos eso y no lo borra. No. Sí, no. Está muy No han bien. visto videos de la gente que hace como así para saber dónde corta y no lo corta. Claro. Nosotras. Si se Pasa. lo suben, me va a ver roja en algunas ocasiones. Porque, ajá, sí. Porque blushing. Ajá, sí. Muy bien. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema bien padre, de colectivo. Colectivo puede tener muchas interpretaciones y cada quien va a agarrar monte, así es que, así, como suele suceder. ¿Qué es lo colectivo? ¿Qué es colectivo, Sheila? Uy. Lo que no es individual, ¿no? Empezamos por ahí, yo creo. Va. Sí, lo colectivo sería lo que no es individual. Y eso pues puede tomar muchas formas, ¿no? La forma inmediata que puede ser la familia, pero luego la forma pues un poco más amplia que tendría que ser pues la sociedad en su conjunto, ¿no? Esta forma más etérea de colectividad. También le decimos colectivos como a las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Es correcto. Sí, aunque justo últimamente me ha llamado mucho la atención que para algunas organizaciones se les empieza como a decir colectivas. Ajá. Y es interesante, ¿no? O sea, Claro. como esa connotación. La cuerpa colectiva. Ajá, sí, como política, ¿no? Cuando se habla de lo colectivo suena como más algo político, ¿no? Bueno, para mí estoy sesgada, la verdad. Pero, ajá. Todo es político. Es verdad. Lo personal es político. El conocimiento es situado. Exacto. Muy bien. Muy bien. Bueno, ¿quién empieza? ¿Quién quiere? Mira, primero a lo mejor decir por qué está Caro aquí. Bueno, ¿Por buena qué idea. para hablar de Sí. este tema? ¿Quién es Caro? Sí. Te puedes presentar tú. Adelante, Caro. Dinos, por favor, tu hobby. Una cosa sorprendente de ti misma. Bueno, Y tengo un secreto par de que nunca facts. hayas revelado antes. Eso no. Pero sí tengo un par de facts. A ver. Bueno, ¿quién soy? No, ¿quién soy? Es una pregunta muy difícil. Bueno, soy Carolina Leos, soy arquitecta, recientemente egresada de la maestría de arquitectura y diseño urbano, Yay. de TEC de Monterrey, pero pues llevo ya un rato trabajando en la sociedad civil con algunas como agendas específicas, en particular sobre pues, el territorio, pensando más en cómo vivimos las mujeres el espacio público, ¿no? Entonces, al ratito les platico un poquito más de eso, pero también un fact de mí que no es secreto. Jugaba ajedrez cuando estaba chiquita, entonces, ajá, yo creo que es un fact que les hace un poquito entender como de qué manera puedo abordar el mundo también de una manera muy... Es una estratega. Exacto. Muy ñoña también, pero pues sí, eso, profesionalmente eso, y pues, ¿qué más? Iba a decir un unpopular opinion, pero A no ver. la voy a decir. ¿Por qué no? No. Fuera del aire. Ok. Bienvenida, Caro. Gracias, muchas gracias. Nos encanta tenerte aquí. A Caro la conocemos desde diferentes frentes. Le hemos dado clase, eso es una, en la maestría eso estuvo padre. Pero yo antes de eso pues, te conocí por Distrito Tech, ¿no? Estuvimos ahí colaborando juntas un montón. Y también es una entusiasta y experta del paisaje, aunque no lo asumes siempre. No, es que luego cuando dices de que soy experta en, y creo que nos pasa mucho, no, bueno, no sé, es personal, pero nos No, a mí pasa mucho a las también me morras, ¿no? Ajá, de que no soy experta, pero sé un chorro de cosas, ¿no? Entonces sí, me tocó trabajar, las dos fueron mis maestras, pero también me tocó trabajar 3 años, ¿no? Con Sheila en la iniciativa Distrito Tech, y estuvimos a cargo de muchos proyectos de regeneración urbana, ¿no? Parques, plazas, calles completas, etcétera. Entonces también por ahí serían algunas cosas. Esos lugares donde lo colectivo puede suceder. Exactamente, justo. Y además las dos tienen pues este presente pasado de, bueno, muchos años de trabajar con colectivos desde el activismo, un montón, ¿no? Claro. Sí, yo creo que para mí, antes incluso de los colectivos sociales o de la sociedad civil, vinieron los colectivos vecinales. A lo mejor empezaría por ahí. Antes de eso, a ver, sí, pues, lo familiar o lo colectivo, este otro colectivo, o incluso un poco lo identitario. Cuando yo me mudé, Karen muteándome. Gracias, Karen, si quieres continúa tú. No, es broma. Next. Gracias, Che, por participar. Ay, güey. Bien, la foraneidad es algo que compartimos Karen y yo, ya lo hemos contado.
Y cuando me mudé a Monterrey, al menos en la universidad, sí era un tema importante identitario de dónde era, ¿no? O sea, en la universidad había grupos regionales, ¿no? De cada estado de la república o de muchos o la mayoría de los estados de la república. Y esa fue como una de las primeras colectividades fuertes fuera de la familia. Entre que estábamos de acuerdo en que no nos gustaba mucho Monterrey y extrañábamos mucho, pues, este otro norte, ¿no? El noroeste. Había, pues, también un tema colectivo y se hacía, pues, a lo mejor un impacto un poco más institucionalizado, o sea, pero, pues, sí había también un tema de identidad, que creo que es algo que se comparte en, pues, estos grupos colectivos, ¿no? Luego ya con el trabajo en distrito vino, pues, el trabajo vecinal. Yo no estuve tan directamente involucrada en eso, pero siempre viví por la zona, entonces, de una u otra manera me involucraba con las juntas vecinales en las que estaba. Y yo creo que ahí también nació, pues, esa admiración por ese trabajo y lo que juntarnos puede lograr, ¿no? Luego ya vino la sociedad civil organizada y el terrorismo urbano, decía Alejandro, un ex compañero ahí de distrito también, decía que era terrorista urbana, pero más bien, no sé, resistencia urbana le diría yo, pero bueno, hablamos de eso también hace un tiempo, pero sí, yo creo que después, sí, vino hasta después, a lo mejor 2016, 17, mi colaboración con Pueblo Bicicletero, que es donde colaboro más formalmente, digamos, ¿no? Desde la sociedad civil. Yeah. Sí. No sé. Es que creo que justo, o sea, yo abonando y reflexionando un poco sobre cómo yo, desde donde estoy, puedo reflexionar dónde empezó o dónde empecé a entender que estaba, no como de manera abstracta en un colectivo, sino como haciendo cosas de manera colectiva, ¿no? O sea, más como la actividad. Porque también otro fun fact que creo que repercute y está interesante porque es como muy distinto, ¿no? O sea, si bien jugaba ajedrez, que es un deporte extremadamente individual, también, es que sí les digo, era muy ñoña, ¿no? Pero también estuve mucho tiempo en los Scouts de México. Entonces, desde los 8 años más o menos hasta como los 18, estuve como 10 años. Y desde que empecé, digo, no tenía las herramientas ni el lenguaje que tengo ahorita como para identificar cómo me sentía yo al estar acompañada por personas que compartían un hobby muy específico, ¿no? O sea, es extraño tener como una especie de... Pues no es un club, porque es abierto al público. También tiene la particularidad de que generalmente los Scouts de México se juntan en espacios públicos y son como muy visibles las actividades que realizamos en su momento. Pero pues sí, hace poquito creo que alguien me empezó a preguntar como de cómo se relacionaba la manera en la que yo vivía mi infancia como en el trabajo que hago ahorita. Actualmente mi puesto en Distrito Tech tiene que ver con un concepto llamado placemaking, que es un concepto complejo, pero entre otras cosas tiene que ver con pues como la generación del sentido de comunidad alrededor a través de los espacios públicos, ¿no? Entonces, pues no es per se una actividad espontánea el estar en Scouts de México, pero sí, digo, es una actividad programada. Cada sábado a las 6 de la mañana y me tenían intentando hacer nudos y practicando fogatas y ese tipo de cosas sí pasan. Pero justo como que cómo fue ese vínculo de lo que yo viví en mi infancia hacia lo que hago ahorita y como que cuál es esa historia, ¿no? Y estuvo lindo, o sea, la reflexión fue linda, pero porque, digo, también encontrar que sí hay un vínculo emocional dentro de lo que hago profesionalmente, un poco problemático, la verdad, o sea, como que no recomiendo, o sea, la verdad, no recomiendo porque luego te involucras demasiado. A little too much. Ajá, sí. Pero pues sí, es como este ejercicio, creo que de colectividad lo empecé ahí y justo, ¿no? Más allá que es que también como entendiendo la colectividad como de, sí, por una parte puede ser organización vecinal, como las personas que habitan contigo un mismo territorio y comparten espacios, ¿no? Pero también la familia, que es como un núcleo por el que sistemáticamente pues nos entendemos y funcionan, ¿no? Muchas estructuras aquí en el mundo. Iba a decir en la ciudad, pero pues en el mundo. Pero también como redes de personas con las que compartes cosas, pero también se pueden llegar a volver amistades, redes de apoyo, comunidades, ¿no? Entonces sí creo que por ahí empecé. Ya después, digo, eso fue hace un chorro de tiempo, ya después. Ajá, o sea, es que pues todo puede ser colectivo, pues al final me pongo a reflexionar también como si tú compartes alguna experiencia con alguien, una persona más
digo, pueden, no sé, o sea, a partir también pensando, ¿no? A partir de cuántas personas empieza la colectividad, de que de 2, 3 o más son... Yo diría que sí, ¿no? Más de uno. Más, Más de uno ya es colectivo, ¿no? ya puede ser. A lo mejor tendríamos que buscar una definición más teórica, pero yo pensaría que sí, desde 2 personas ya empiezas a ser colectivo, ¿no? Tienes que negociar, tienes que crear acuerdos o no, puedes estar en desacuerdo. Entonces yo creo que sí, desde... Digo, no hay tiebreaker ahí, ¿no? O sea, si son 2 personas, pues a lo mejor con 3 ya armas una discusión más divertida. Compleja, ajá, Sí. sí. Pero yo pensaría que sí. O sea, el ya encontrarte con una persona más, pues desde ahí empieza lo colectivo, ¿no? Que eso también, pues, es... Ajá, o sea, entonces hay 1000 maneras de hacer cosas colectivas o de hacer colectivos o... Ajá, entonces, sí. Todo es Cuéntanos, colectivo. Karen, ¿cómo viene lo colectivo para ti? No, digo, no sé, pero estaba pensando en otra cosa. Estaba pensando más en que las personas somos seres sociales por naturaleza, porque somos súper malos para sobrevivir. O sea, tipo, ese instinto, pero a la vez una persona sola se muere seguro. O sea, es muy difícil la supervivencia humana sin otra persona. O sea, desde el hecho de que los bebés no jalan, o sea, y están como fabricados para morir. Si una persona, de verdad, si una persona no les atiende, o sea, un venadito nace y se va corriendo, y un bebé, no. Entonces, la colectividad es algo inherentemente humano, o sea, es como, se necesita. Pero no todas las personas tienden, o sea, ahora que ya superamos eso, o que alguien nos cuidó en algún momento, no todo el mundo tiende a lo colectivo. O sea, sí siento que hay perfiles que tienden a yo solo puedo y no sé qué, y como que evitan la colectividad, y hay personas que la buscan, que es como cuando estoy con otros me siento bien o no sé. O sea, Personas, pero luego también hablábamos la otra vez como de culturas, ¿no? también. O sea, hay condicionantes sociales también que determinan si una cultura, un grupo, lo que sea, es eso, no, como valora o no lo colectivo. Claro. Sí, platicábamos de Monterrey un poco de dónde podría venir ese... Todo venía por mi impresión en el tráfico, que la gente, pues no sé, siempre regresamos a la movilidad, perdonen, pero la pasión de la movilidad. Pero eso es para mí una como evidencia clara de ese concepto en la ciudad, ¿no? Pones tu direccional y aceleran para que no te metas al carril al que te quieres cambiar manejando. Eso me desespera. Y aunque Claro. no hayas cometido error, o sea, es como, pues, por aquí venía y 2 carriles se hacen uno y uno. Claro, no, aquí eso no funciona. Mi manera de explicarlo es que los automovilistas actúan como si les estuvieras quitando su lugar en la fila cuando te cambias de carril. Como si te estuvieras metiendo. Exacto. Ujú. Y que, a ver, no llevamos, no es fila, ¿no? O sea, estamos ni más o menos, ¿no? Pero eso se me hace un reflejo vital de cómo ocurren otras cosas en la ciudad, ¿no? Pues yo poder solo, o no necesito hacerlo en colectivo, o sí, o sea, si alguien no está mejor es porque no quiere, ¿no? Como si pudiéramos además resolver las cosas de manera individual. Incluso, No sé. bueno, no sé, yo hasta lo percibo como que se desarrolla cierta como apatía, ¿no? O como, pues sí, no lo sé. O sea, ahorita reflexionando y platicando como de, pues claro, es que, o sea, tiene mucho que ver, en mi opinión, como el que cuando estás en un automóvil, generalmente también, o sea, cuando por ejemplo yo viajo en un automóvil, pues viajo, digo, no muchas veces, pero sola, ¿no? Sola, y cuando nos referimos a... O sea, yo voy a hablar de mi experiencia, pero espero que no nada más sea yo, que nada más sea de que ondeándome. Pero, pues, generalmente yo no le veo la cara a los conductores o las conductoras porque, pues, no te da el tiempo. Generalmente va un poco más... O sea, la interacción esa es más rápida o más impersonal, ¿no? De que hablábamos, creo que hace ratito, ¿no? Como de... que incluso el diseño, o sea, el user experience, como del manejar, el conducir un vehículo, pues te despersonaliza un poco, ¿no? Entonces... es como choqué con un carro, ¿no? O sea, y pues no, o sea, no sé cómo explicarlo, pero eso hablando como de diseño de objeto, pero aterrizándolo también a la manera en la que yo percibo que se habita en Monterrey a grandes rasgos, tiene mucho que ver también con como desarrollo, ¿no?
un entendimiento de la sociedad, pues tal vez incompleto, ¿no? O sea, como, o diferente, distinto, tal vez a otras ciudades donde hay otro modelo o tipos de habitar la ciudad, que puede ser que propicie, ¿no? Un sentido, como, un sentido más de identidad, de colectividad, como de sociedad más como coherente o que está más, tiene más cohesión, ¿no? Pero igual, o sea, muchas veces, porque así me pasa a mí, como traduzco muchas cosas que reflexiono con cosas que yo experimenté cuando estaba más pequeña o que experimento del día a día, ¿no? Pero lo mismo, ¿no? Es el tipo de vivienda en el que crecí, fue una vivienda unifamiliar en un fraccionamiento que no era privado, pero después se privatizó porque es que aquí es popular, o sea, de repente... Aquí les encanta. Sí, les encanta de repente nada más cerrar calles y decir que es una colonia privada, ¿no? Pero, aunque era un desarrollo de vivienda unifamiliar que pues, sí, eran como parcelas fraccionadas, ¿no? Eran casas relativamente pequeñas que permitían como ciertos bloques de, o sea, manzanas, que pues, si bien no eran con un diseño particular como de multifamiliar en el mismo edificio, pues sí, y estaba relativamente denso, ¿no? Y habíamos muchas personas que en su momento nacimos los mismos años, ¿no? Entonces yo crecí con mucha gente de mi edad. Y eso me ayudó, o sea, al final, no solamente con eso, ¿no? También había personas, o sea, yo percibía en ese momento que había como mucha gente de todo tipo en mi colonia, ¿no? En mi barrio. Pero yo siento que ese tipo de, pues yo qué sé, como de diseño particular, porque tampoco pasa en toda la ciudad en la que yo crecí, me permitió poder desarrollar ciertas como herramientas, habilidades sociales que no necesariamente creo yo que vería desarrolladas en otro tipo, ¿no? De fraccionamientos como, me estoy imaginando justo estos, como este landscape de LA o de Beverly Hills, o como de este tipo como de casas desarticuladas también. O en mi caso particular, pues todas las casas estaban ocupadas, ¿no? O sea, entonces sí había como una ocupación y una densidad, pues que yo creería, tipo, no la óptima, pero sí. Cerca de. Cerca de. Hay, justo, ¿no? Pensando en ciertos fraccionamientos donde supongamos que es el mismo, o sea, hay criterios similares, pero pues no vives con familias alrededor de ti, no hay niños y niñas creciendo contigo, y sí, pues de repente se mueven porque no conviene, ¿no? Entonces, pues nada, también siento que eso, somehow, impactó la manera en la que yo entendí cómo podía coexistir en mi vecindad, ¿no? Que tiene que tener con ese sentido de pertenencia, pero también de, pues se va traduciendo un poco más como a lo político, ¿no? O sea, definitivamente en esa colonia hay, por ejemplo, una junta vecinal activa, ¿no? Entonces eso, pues, no sé si influye, no lo he estudiado, pero me parecería que sí, ¿no? Está interesante. Sí, claro. Yo creo que regresamos al espacio y al territorio, ¿no? Cómo se configura el espacio puede permitir o inhibir esa colectividad, ¿no? O sea, si regresamos a lo que hablábamos sobre la movilidad, también diría que lo contrario, pues, provocaría que tuvieras que tener encuentros con más gente, ¿no? O sea, si el auto es una manera en la que te aíslas del otro, en el que despersonificas a la otra persona, pues, no sé, ir en un vagón del metro en hora pico, pues todo lo contrario, ¿no? O sea, no puedes ni siquiera evitar que te toque la otra, o sea, a ver, no estoy hablando de acoso, ¿no? Uno intenta disociarse, pero eso ya es como diferente. Que a ver, tampoco digo que esté bien que vayas hecho sardina en el metro, sí, pero entiendo. Te implica negociar, te implica, no sé, incluso a veces observar dinámicas que en el carro no observarías, o sea, en el carro no ves ni a la otra persona, en el metro ves cómo interactúa la gente, ¿no? Y ese tema de la observación también de los espacios públicos o los espacios colectivos creo que ha ayudado a explicar un poco de cómo nos comportamos en colectivo, ¿no? Digo, y hablando de comportamiento también, o sea, el espacio condiciona, pero también condiciona otras cosas del sistema, cómo eres, cómo es la cultura, como decías ahorita, o sea, por ejemplo, en lo que decía de naturaleza de las personas y cómo pensamos, la empatía es algo que desarrollamos sobre todo para cuidar a los bebés, o sea, es algo como para que pueda sobrevivir la especie humana en esos primeros años. Si no tuvieras empatía, no, se muere ese ser, pero estamos diseñados para sobrevivir, y para sobrevivir necesitas, por un lado, defenderte, o sea, es como un instinto de proteccionismo, de no ser la presa, y eso súper influye en cosas como el tráfico y la colectividad y el bien común y así, porque si todo el tiempo, o sea, si tienes muy exacerbada esa sensación de o me atacas o sí, como que si estás súper a la defensiva,
vas a tender a reducir tu empatía. Y por otro lado, estamos también diseñados en el tema de la subsistencia para como abastecernos, ¿no? O sea, alimentarme y buscar cobijo y no sé, hasta yéndome así súper a época de las cavernas, ¿verdad? O lo que sea. Pero eso también hace como un sistema en el que tiendas al individualismo por supervivencia. O sea, porque yo me tengo que hacer de casa, cobijo, techo, alimentos, no sé qué. Y entonces las personas que tienen eso súper exacerbado van a ser por naturaleza menos empáticos. Y nuestro sistema actual nos obliga a eso. Porque si cada vez es más difícil buscar vivienda asequible, cobijo, techo, dinero para subsistir, etcétera, pues eso va a impactar directamente en la empatía. Pero no tiene que ser así. O sea, también hay cohousing y otras maneras como de compartir recursos para que, a pesar de la escasez, encontremos cómo hacer más con menos, ¿no? O no necesariamente con menos, pero la tendencia natural evitativa no necesariamente va a ser la mejor respuesta. Claro. Y esto que decías, pues obliga a reconocer también el sistema que está detrás de muchas cosas en el mundo, ¿no? O sea, al final, un sistema capitalista o sea, todos estos nuevos modelos económicos, la entrada del neoliberalismo en México y en América Latina, se empieza también a mostrar un sistema diferente de hacer las cosas que sí beneficia lo individual sobre lo colectivo, ¿no? O sea, que el Estado haya dejado, o sea, los estados o el Estado como gobierno, ¿no? Haya dejado de entrarle a temas de derechos en pos de que el mercado los atienda, pues evidentemente también trae unas consecuencias, porque para estar en ese juego, o para estar en ese sistema, o para que te vaya mejor en un sistema que está diseñado así, pues te implica esto que hablas, ¿no? Claro. Y también pensando en, o sea, si el mercado atiende a ciertos usuarios, generalmente, ¿no? Como qué tipo de usuarios, ¿no? Y la prioridad no necesariamente va en función de qué se necesita, sino que se puede vender. Y a cuánto, ¿no? Pero bueno, eso ya me voy. Es que me acordé ahorita que justo estábamos, o que decías, Karen, ¿no? Que hay otros, o sea, no tiene que ser, y creo que lo mencionaban en algunos de sus episodios, ¿no? Como qué significa tener derecho a la vivienda, ¿no? Y si es propiedad, o si es habitar, o si es tener un techo, ¿no? Como es una necesidad básica del ser humano. Nada más me acordé y me dio risa porque precisamente, ¿no? Y volviendo un poco a que los esquemas de colectividad creo que pueden ser también muy flexibles, me parece, o sea que dentro, como les platicaba, ¿no? De scouts, pues es un hobby compartido, pero se pueden convertir en amistades, pero incluso si, bueno, yo en mi caso tengo un ex ahí de los scouts, ¿no? O sea, como que esas, pues, colectividades van como fluctuando, maybe, también, no sé, me acordé ahorita y me da risa, que es una conversación ongoing con mis amistades más cercanas, mis amigas en particular, de, oye, ¿y si entre todas compramos un terreno? The dream. Ajá, y si entre todas compramos un terreno. En tu generación y en la de mi mamá. Sí. ¿En serio? Real, claro, ella y mis tías lo platican, sí. Es que, y luego, ¿qué nos hace? ¿Qué nos detiene? El Estado. No, no, ya nos presta, juntamos el pool de 10 créditos y listo. Pero a mí me parece muy bonito, o sea, ¿sí? Que en general, pues sí, o sea, justamente también esa conversación cuando la he platicado o la he extendido a otras esferas, me dicen, pues, no suena nada mal, ¿saben? O sea, porque debería de ser fácil poder hacerlo ahorita, no, yo siento que incluso, ¿no? Con las herramientas, el privilegio con el que cuento, me costaría trabajo entender qué esquemas yo podría de verdad aplicar o qué herramientas me puede dar X entidad financiera o el Estado o lo que sea para que eso pueda suceder, ¿no? Pero ahora sí que de entre colectividades pues también hay como estas colectividades tal vez como más institucionales. Digo, yo iba a decir algo debatible, ¿no? Pero, o tal vez no, pero la familia, ¿no? Como unidad, como núcleo, la unidad que se utiliza generalmente para, como entidad así de, pues del habitar, ¿no? De la colectividad, y como lo entiende generalmente, digo, no exclusivamente, pero generalmente el Estado, ¿no? Para ciertas... Sí, como sí, para el unidad desarrollo básica de políticas, ¿no? Claro, sí. Exacto, sí. Nada, será un paréntesis. No, y también viene la recuperación, por ejemplo, del modelo de cooperativas Claro. para la vivienda, ¿no? O sea, que habrá pocos casos todavía, a lo mejor, sí, conocidos en México, pero sí es un formato que a nivel mundial está volviendo, ¿no? El tema de las cooperativas. Y entender también, pues, que hay comunidades originarias o población indígena que se sigue rigiendo también
por bases muy comunitarias, ¿no? O sea, tanto en la configuración de esas viviendas como en, sí, la forma de gobernarse, etcétera, ¿no? A mí se me hace súper interesante que, o sea, si hay un boom ahorita de cooperativas o están como repuntando y a la vez de torres construyéndose de N mil millones de pisos y wow, la torre más alta. Y hay, no me acuerdo qué banco, alguien hizo como un índice, ya ven que hay índices de cuando la gente compra más lipstick, viene una recesión. Cuando, o sea, hay como el índice de lipstick, el índice de pañales, no sé esto. Wow, no, nunca. Son como variables proxy para detectar que hay, o sea, por ejemplo. Ya. O sea, papel de baño, una pandemia, así. Bueno, eso fue, yo creo que más pánico que un índice. Pero, por ejemplo, lo de lipstick, aumento en las ventas de lipstick es porque te puedes consentir menos, chiflar menos, comprar menos cosas, y eso es algo como simbólico de autoconsentirte, ¿no? Es como, es algo chiquito y esto es lo que hago para mí. Entonces, repunta esa venta, estamos en crisis. Tengo un libro que se llama como, no me acuerdo cómo se llama, pero es como que explica que correlación no implica causalidad y correlaciona cosas bien absurdas. Ahorita se los enseño. Sí, buenísimo. El de los asesinatos y el verano y las ventas de Ajá, por ejemplo, pero bueno, esto sí es un proxy, pues. Sí, o sea, esto sí es está como para estudiado. decir, bueno, pero iba al edificio, o sea que Qué caro, por un lado, te veo tengo que decir algo. Sí, ahorita. Sí. Bueno, X, nada, Dale. se están haciendo muchas torres, particularmente aquí en Monterrey, just saying, y a la vez, pues estamos en un momento económico que tampoco, o sea, hay como un discurso de éxito, pero también hay, pues hay tema. Hay tema. Sí, definitivamente hay tema. Sí, no lo quiero decir nada más porque también, sí, el contexto ya les dimos, ¿no? Que trabajamos juntas, pero en realidad Sheila fue mi jefa 3 años, ¿no? Y estuvo padrísimo, la verdad. Cuéntanos, yo recomiendo ampliamente, aprendí demasiado, fue increíble, la verdad. Imagínate, Sheila. Escúchala. Ay, ¿qué? No, sí, genial. Pero justo, Yo aprendí más. No, pero, ay. No llores. Te pasamos un pañuelo. Debimos haber hecho un disclaimer. Yo no sabía que La fuerza de la naturaleza que era Sheila Ferniza. Sí, Ay, también, ¿qué? Pero es que dijo ahorita, algo literal fue así, la correlación no es causalidad, no, es... Ay, sí, Pero además esa ni siquiera viene de mí. O sea, eso venía de, sí, otras personas. O sea, se lo escuché a otras personas. o sea, sí, pero dijiste, o sea, Te descubrí un mundo. recordé cosas. Recordó el trauma. No, pero Trigger. gran aprendizaje, uno de los grandes aprendizajes. Sí, hablemos un día de esto, de cómo la correlación no implica causalidad. Sí. Oigan, no hemos hablado como de, ya ahora sí, como la vida adulta y más personalmente, cómo nos hemos involucrado en esto colectivo, ¿no? Claro. O sea, yo sí quiero hablar del tema bici, o sea, andar en bici en esta ciudad caníbal, diría un compañero ciclista, pues sí es duro, es duro. Si auto contra auto hay resistencia, no sé, yo cada que salgo a andar en bicicleta, no falta el que me rebasa como acelerando, porque cómo va a ir una bicicleta en medio del carril estorbando, ¿no? Entonces, sí hay un tema como de la sensación diferente que es tomar la calle con 50 personas que tomarla tú sola, ¿no? Entonces, ahí sí, para mí vino después, o sea, yo sé que para mucha gente primero empieza rodando en grupo y luego ya se anima a rodar sola. Para mí, yo empecé a andar en bici porque tenía que diseñar una ciclovía, entonces nunca me había movido en bici por la ciudad o en esta ciudad, entonces parte de mi, pues eso, como de mi benchmark, aprendizaje, scouting, etcétera, fue pues empezar a moverme y entender bien las necesidades y pues clavarme en aprender de cómo diseñar estas infraestructuras, etcétera, ¿no? Pero luego vino el rodar en colectivo, en grupo, hay muchos grupos en la ciudad, desde Pueblo Bicicletero mapeamos este año en abril, que fue el 14 aniversario, hicimos un mapa de todos los grupos ciclistas que rodan en la ciudad, seguro no son todos, pero la convocatoria, el mapa sigue vivo y abierto, ¿no? Pero sí, hay decenas de grupos, todos los días hay rodadas en la ciudad, algunas deportivas, algunas recreativas, etcétera. Pero para mí el tomar en colectivo la ciudad ahí y por supuesto, no sé, en las marchas del 8M, es una sensación como de empoderamiento, de conexión con gente que ni siquiera conoces. Hay directamente una empatía, como decías, porque estás viviendo algo muy parecido, ¿no? O sea, quizá no es lo mismo, pero sí algo muy parecido, ¿no? Entonces, creo que hay mucha fuerza en eso, en agruparte como por un tema, una causa común, ¿no? O sea, si bien la familia puede ser esa base colectiva, pues es un poco
impuesta, ¿no? O sea, te puede ir bien, te puede no ir muy bien, puedes cambiar de familia, no puedes hacer tu propia familia, pero creo que el partir de una causa común sí es una base súper fuerte a la hora de, pues, de reunirte, ¿no? Con otras personas. Sí, yo coincido. Causa común, pero también como... Y yo no sé si... Creo que también estoy sesgada, ¿no? Pero es como viene cargada también de sentimientos, ¿no? O sea, como esto que mencionas al principio, como del cómo te sientes al andar en bici en la calle, que justo platicaba con una amiga que quiero mucho, ¿no? Como de... Es que una cosa es saber usar la bici y otra cosa es saber andar en bici en la calle y otra cosa es saber andar en bici en la calle de Monterrey, ¿no? O sea, como que sí es... Doctorado en bici con acentuación en violencia urbana. Exacto. Bici Inception. Justo, ¿no? Y como que, pues al final me decía ella, y que es un take interesante, como de, yo no conozco a alguien que ande en bici que no sea, covering lo puede cortar si quiere, pero que no sea una bad bitch, ¿sabes? O sea, como que tiene que ser un como... No lo tenemos que cortar. Aquí como, se vale. Aquí puedes decir lo que quieras. Anglicismos y maldiciones, Bueno, welcome. Lo excelente. que quieras, mentadas de madre, rants. Bueno, todo. excelente. Bueno, ya carta libre, listo. Claro. No, pero sí, o sea, como que es... Y yo también lo siento cuando ando en bici, ¿no? Es como una o sea, tú estás tomando la calle, o sea, no es como... Si bien sí hay zonas de la ciudad donde me siento más segura que en otras andando en bicicleta, sí se siente como que tienes tú que hacerte grandota, ¿no? O sea, como para... Pues para que no te violenten prácticamente, ¿no? Entonces sí está curioso, está cargado de sentimientos, ¿no? Como de, no sé. Y lo relaciono mucho. Yo les quería platicar precisamente como de mi experiencia en como colectividad, como muy acotada, porque al final reconociendo como el trabajo de todas las personas que han estado involucradas, y un saludo a todas mis como da igual compañeras de Georregias, Saludos a Georregias. las mejores, No sé, la las verdad. pueden saludar por acá. Son lo máximo, la verdad. Pero sí, también creo que muchas cosas hay que hablar también como del tipo de etapas tal vez que tiene un colectivo, una colectiva, ¿no? Con como esta agenda común o esta causa común, ¿no? Pero les quiero platicar como del cómo se detonó la conversación, siquiera como de hacer hacer georregias, o sea, tampoco, de nuevo, como reconociendo todo lo que se hizo, pero reconociendo también que yo tuve que pausar mi involucramiento en el colectivo, un momento importante, ¿no? Donde se fue gestionando, pero lo mismo, ¿no? No sé si han platicado esto en el podcast o no, pero por no obviar, hay un programa / infraestructura de índole estatal que se llama la ABNL, que es un laboratorio ciudadano donde pues es como un Semillero de es como ideas, semillero programas, cosas. Exacto, de índole como de ciudadana, ¿no? Y como de incidencia, pues al final en el territorio, no necesariamente solamente, pero nosotros lo tomamos así muy en serio. Esto creo que se inauguró en el 2020 y ya estaba la pandemia como a flor de piel, ¿no? Pero se sonaba muy prometedor y muy como completo todo lo que podía ofrecer el laboratorio para generar cualquier cosa que se te ocurriera, ¿no? Entonces, recuerdo bien que, o sea, me acuerdo que fue en pandemia y hay una disculpa si tengo los facts como equivocados, pero... Nadie se acuerda de la pandemia. No sé, pero ¿se acuerdan del 8M del 2020? Sí, justo antes de la Justito, pandemia. fue Exacto. el 8 y entramos a la pandemia oficialmente el 13. Ujú. Sí. Mi mamá marchó con nosotras ese año. Qué bonito. Ujú. Sí. Yo me acuerdo de ese año como más bien de esa marcha como una de las más fuertes. a Fue las que increíble. asistí, ¿no? O sea, estuvo... Sí, hubo un cambio brutal de escala en esa marcha respecto al año anterior. Sí, Y exacto. luego el desinflarse por la pandemia también fue como un golpe de distracción, pero obviamente no era, o sea, digo, pasa. Sí, en la del 2021 marché con Caro, de hecho, y con Pau. Fue una marcha bien chiquita, o sea, como regresar un poco a otra escala, pero súper significativo estar ahí. Exacto. Sí. Bueno, pero cuéntanos. No, bueno, sí, o sea, no recuerdo bien con quién fue esa marcha, o sea, me acuerdo que solo recuerdo que estaba muy enojada, pues había sucedido como cosas deplorables, pues, en materia como de género en el país, y estábamos muy enojadas, me acuerdo mucho de eso, y pues nada, o sea, sucedió, y no sé si semanas, meses después se inauguró el ABNL, pero todavía tenemos como mucho el sentimiento a flor de piel, Pau Morán, un saludo a Pau Morán, te queremos mucho, Pau, también. Te quiero, Pau. Estábamos como descubriendo qué hacer con nuestra vida en pandemia, pero también con ese sentimiento a flor de piel.
Y nos fuimos a dar una vuelta y también un amigo empezó a trabajar, Memo también, empezó a trabajar como mediador, ¿no? Entonces, como que era, venga, vamos a, o sea, está interesante, ¿no? Y fuimos a curiosear y nos dimos cuenta que podemos hacer cualquier cosa, entonces hicimos como 3 pitches de cosas diferentes, ¿no? Una era, que ahorita les cuento que, literal, uno era un mapeo de baños públicos en el espacio público, ¿no? Como en Monterrey también, como ya sabemos. Hay uno de Nueva York buenísimo de esos. ¿Sí? Sí. ¿En serio? De baños limpios, abiertos, gratuitos, sí. Hay un concurso mundial sobre baños públicos. ¿En serio? El de Bryant Park ha ganado como el primer lugar, sí. Eso O lo sea, sé ¿el por... mejor baño público del mundo? Sí, sí, eso lo sé por Project for Public Spaces. Pero es un baño que tiene flores en la entrada, como si fuera así de salón de boda. O sea, es así cualquiera puede entrar desde la calle. Uy, ese, es ¿no? un gran Pero- prototipo. Me Sí, suena sí. que es como Shelly o algo así. Tú continúa. Lo voy a... Sí, nada, bueno, esa era una gran idea, la verdad, o sea, porque todo lo que teníamos como en mente tenía que ver con la experiencia de las mujeres en el espacio público, ¿no? Entonces, pues lo primero que salió también fue como vamos a hacer una herramienta para que las mujeres puedan habitar el espacio público de manera más segura, pero saltamos directamente a la propuesta, ¿no? Como vamos a hacer un mapeo de baños que se puedan usar en el espacio público, ¿no? Y fue como, no, y si nos regresamos, porque la verdad es que no, ajá, ya sabes cómo somos las mujeres como de colectivas, pues, de que las mujeres, no exclusivamente las mujeres, pues, pero se nos asigna una labor de cuidado. Cuéntanos, Caro, ¿cómo somos las mujeres? Que asumimos, ¿ok? Sistemáticamente. No, es real, es Pues real. es Tiene real, que ver con lo claro. femenino, ¿no? Ujú, Sí. exacto. Pero perdón por asumir, pero pues, ajá, no asumir, generalizar. Pero bueno, el punto es que nos fuimos como 1000 pasos para atrás y fue como, ¿y si hacemos más bien como una convocatoria para que las mujeres precisamente nos digan qué necesitan para poder construirlo en conjunto? Y, ajá, era un prototipo que no sabíamos qué era, solo le decíamos prototipo porque también el lab se basa mucho en ese término, como proyectos prototipos, como replicables y abiertos al público y demás, ¿no? Entonces, ahora sí lanzamos una convocatoria que fue el primer proyecto de la BNL. ¡Ay, qué orgullo! Buenísimo, la ¡Qué verdad. bonito! Es que así somos, o sea, la verdad, pues sí, o sea, me conocen, que conocen también a Pau, entiendo, o sea, según yo es súper entendible que nos hayamos lanzado ahí sin saber qué onda, ¿no? Sí, De que- a ver qué sale. Sí, ajá, padrísimo, la verdad, una gran experiencia. Y el proyecto se llamó Geografía desde y para mujeres, herramientas de resiliencia. Entonces, con esa convocatoria se lanzó y en un estira y afloja, como que entre si limitar el cupo, que entre si definan más bien qué sí van a hacer y qué no van a hacer, nosotros fue como, vamos a convocar a ver qué tanta gente cae. No, o sea, la primera sesión, me acuerdo, estuvo impresionante. Debe haber fotografías, no las tengo a la mano, pero éramos, yo creo, más de 100 morras juntas en el auditorio de la BNL que está en planta baja. O sea, el que nunca, siempre están batallando para llenar el que no es oficial. Sí, Felicidades. sí, No sabía. Sí, estuvo... Y en pandemia. estuvo- Verano de pandemia. Sí, sí, sí. Mm. Estuvo fuerte, estuvo impactante, estuvo también doloroso porque como no sabíamos, sí teníamos idea más o menos porque se habían pre-registrado, ¿no? Pero la asistencia fue impresionante. Entonces sí, creo que ni las mediadoras en ese momento sabían qué hacer, ¿no? O sea, la sesión la llevamos prácticamente Pau y yo y consistió en que se nos presentáramos y explicáramos por qué estábamos ahí, qué esperábamos como del prototipo, ¿no? Y fue más allá de, justo pues como pasa en cualquier lugar, ¿no? Te tomas una pregunta y no necesariamente la contestan, sino empiezan a platicar de sus experiencias, así que eso fue lo que pasó, empezaron a platicar de su experiencia en todas las morras. Nos dimos cuenta que iba para largo, o sea, como... Ajá, sí, bueno, ajá, yo estoy aquí como abrumada, ¿no? Pero porque me acuerdo como muy vívidamente que estaba impresionada, o sea, era como, ¿cómo? ¿Dónde más? O sea, hablando como de colectividad, de espacios públicos, como de, pues sí, redes de apoyo y conexiones, y hablábamos en particular, nos queríamos enfocar en particular en vivencias en espacio público, ¿no? Y tratábamos de acotarnos en ese entonces, ese ámbito. Obviamente había como conexiones entre el espacio privado, las vivencias en espacio privado y en espacio público, pero esa sesión prácticamente fue como de esa sesión, y yo creo que todo el siguiente año, todas las sesiones tuvieron que ver con un proceso catártico, o sea, como un proceso de no hay un espacio colectivo en donde yo pueda, o sea, de manera segura expresar lo que siento y las experiencias que vivo, no estar en ningún lado más que aquí en este espacio que ustedes están generando, ¿no? Entonces, pues, ajá, como que se trabajó de 1001 maneras. Al final el lab fue en su momento de mucho apoyo en esas sesiones, como de
de mediación, les digo, al final no hubo tanta compatibilidad en que fuera un prototipo, porque sí se llevó a un prototipo que al final fue algo que después de que fuéramos con este milestone y dijéramos, es que no nada más somos un prototipo, sino somos un colectivo, somos una comunidad y nos llamamos así, nos llamamos Georregias, y necesitamos desarrollar, sí, ese kit de herramientas que estábamos pensando que puede ayudar a las mujeres a vivir como mejor en el espacio público, pero era tan amplio como todo lo que podíamos hacer que, pues sí, o sea, les digo, fue un año como de puras sesiones como de platicar y de desahogarnos y como de conocernos, entendernos, de generar espacio, por así decirlo, de hacernos como grandotas. Y ya como se aterrizó, el prototipo se llama, el primer prototipo de Georregias se llama Sección Violeta, que ahí es donde yo ya, antes incluso de que se oficializara, ¿no? De que era Georregias, yo como, pues, tuve que salirme porque precisamente entré a la maestría, eso fue hace un par de años. Y la sección violeta precisamente es como la sección amarilla, quienes les tocó, no sé si todavía sigue existiendo la sección amarilla, la verdad. Yo ya no he visto a los señores con los carritos. Con digital, sí, creo que sí seguía. Sí. Pero a mí tampoco me ha llegado. Creo que ya no. ¿Quién Sí, sabe? hace referencia a la sección amarilla, ¿no? Que es como un directorio de, pues, colectivos igual, o sea, era como colectivo a la N potencia, ¿sabes? Como de colectivos o instituciones que ayudaran a mujeres en situación de violencia. Entonces, pues eso, no habíamos cachado que ni siquiera eso estaba accesible en ningún otro lugar, ¿no? Entonces, pues eso, un poco así surgió Georregias per se. Digo, las que estuvieron en ese momento de fundación oficiales podrán contar más, ¿no? Pero todo el proceso como de catarsis y como de darnos cuenta que no había necesariamente esos espacios colectivos oficiales para las mujeres, para que oficiales me refiero a como, pues, dentro de... No, creo que me retracto, no es que sean oficiales, es que sean públicos. Como accesibles, sí, visibles. Exacto, sí, público, justo, o sea, como generalmente sucede a mi parecer, en mi percepción, en el espacio privado de maneras como más intangibles, como más a escondidas, ¿sí? O sea, no que te tengas que esconder, pero de manera pública como posicionar y decir, me duele esto, o esto pasó aquí a 3 cuadras, ¿no? Y te lo vengo a decir porque este es el espacio que yo quiero para decirlo, pues no me había tocado anteriormente, ¿no? Entonces, pues estuvo interesante también. O sea, doloroso. Pero sí, claro. Doloroso pero necesario. También, sí. Pues nada, les quería compartir. Ay, yo que eso es todo. Sí, no, y el trabajo que han hecho en Georregias es buenísimo también acá. Sí, a mí me ha tocado invitarlas a clases, a que le cuenten igual al estudiantado, sobre todo el trabajo que han hecho cartográfico también, ¿no? Hay mucho trabajo de mapeo que han realizado, ya sea a partir de datos que ya existen, pero también cómo traducir estas experiencias en información que luego detone política pública, ¿no? O incidencia, pues en cambiar o mejorar esa situación. Sí, complicado. Sí. Pero bien padre. ¿Y con la banqueta? Pues... Ay, sí, otro tema. No, bueno, gracias, Carla. Complicado también. Con la banqueta se respeta, para quienes no sepan, igual la banqueta se respeta, es un colectivo ciudadano que aboga o defiende justo los derechos de las personas que caminamos la ciudad, ¿no? Sí, es complicado porque les platicaba, bueno, a Sheila ya le no, creo que ni siquiera les había platicado, ¿no? Pero hubo un momento justo dentro de cuando yo estaba trabajando con Sheila, que porque también es importante, ¿no? Yo pude involucrarme en esta vida como pública / política, como activista, como de incidencia, hasta que empecé a trabajar, o sea, como no... Y a involucrarme un poco más como en esto, o sea, hasta que pude entender que así se podían mover las cosas, ¿no? Como casi que quería lograr un cambio y yo sentía que en el trabajo lo podía hacer un poco, pero también pues veía cómo se estaban moviendo las cosas en cuestión como de cómo se reclamaban las cosas, ¿no? O sea, y nada, veía que Sheila estaba muy involucrada justo en Pueblo Bicicletero. Yo mucho tiempo de mi vida me moví solamente caminando en transporte público, o sea, la verdad es que la bici la empecé a usar como medio de transporte hasta hace un par de años, yo creo. Entonces, como que le tenía mucho cariño a este tema como de poder moverme y poder moverme libremente en la ciudad caminando. Pues, le tengo mucho rayo, como mucho cariño, ¿no? También por el tipo de... Me gusta mucho deambular, entonces también tiene mucho que ver también con la experiencia de las mujeres, pero es otro tema, ¿no? De espacio público. Y nada, me quería involucrar, ¿no? En este mundo activista de la movilidad peatonal.
Entonces le pregunté a Sheila, me dijo, pues porque involúcrate, ¿sabes? O sea, como métete, escribe. Y es involúcrate. Y en ese momento, también, un saludo a Ana Magdalena. Saludos Ana, Paz, te pues, queremos. Te queremos también. Ella estaba estudiando ya la maestría en Guadalajara. Tanto Ana como Eduardo Quintanilla, que en paz descanse, trabajaron muchísimo tiempo, no solo ellos, ¿no? También muchas otras personas, pero yo empecé a conocer a la banqueta por ellos dos, en particular. Entonces, ya Ana no estaba viviendo en Monterrey y Eduardo Quintanilla se muy activo, la verdad, gran persona. Sí. Y justo, ¿no? Hice contacto con Eduardo y me empezó a enseñar como un par de actividades que hacía, ¿no? Como estos diagnósticos peatonales. Las caminatas, ajá. Literal escribí y un día fue como, oye, hoy mismo hay una caminata, cáelo, ¿no? Y yo, ok, así. Empezamos a platicar y me dijo, pues qué gusto porque yo me sentía como un poco, pues como que no sabía mucho qué hacer, no sabía para dónde moverme en esta cuestión de la banqueta, entonces qué bueno que te estés involucrando. Empezó la pandemia y pues lamentablemente fallece Eduardo, entonces justo, ¿no? Como que empecé a sentir, oye, pues... O sea, me metí hace poco. El último contacto exacto, como que, justo, ¿no? Me metí hace poco y siento una responsabilidad muy grande porque no se caiga, o sea, porque pues sí tiene que ver como con una cuestión más personal, que es como, no, o sea, se espera esto de mí, pero también esta cuestión de no puede quedarse este tema sin voz, ¿no? O sea, alguien lo tiene que agarrar. Claro, o sea, era súper importante la labor, es todavía importante la labor que hicieron y que todavía hacen, en cuestión de movilidad peatonal, Ana y Eduardo en su momento. Entonces, pues no, se sentía erróneo, ¿no? Como dejarlo caer. Y yo sabía que no era la única, o sea, también hay como una cierta percepción en lo que yo he vivido, de que es difícil entrar justo a colectivos, ¿no? Como empezar a incidir, o sea, o a querer participar, ¿no? O sea, como que yo me sentía así como bloqueada de, oye, no sé cómo, y Shay, pues escríbeles directamente, cómo puedo apoyar, cómo puedo involucrarme, y así fue, ¿no? Entonces, empecé a escuchar que más gente estaba queriendo también como ser parte de la banqueta, y pues en eso armamos entre yo y otros 5 conocidos un grupo de WhatsApp, ¿no? Como de, oye, pues, ¿qué onda, no? También estaba involucrado mucho un colega que se llama Juan en un proyecto particular que tenía como en colaboración con Eduardo, y ahí también muy bien movido, él haciendo como cosas, y yo de que, a ver, pausa, es que no, como que no entiendo cómo seguir, o sea, por qué existimos, ¿no? Como, incluso alguna vez le escuché, ya me acordé de esto, le escuché a Ana decir como, oye, pues es que el objetivo de la banqueta prácticamente es que eventualmente no sea necesario que exista la banqueta, ¿no? O sea, ese es el ideal. Y pues nada, también se me quedó muy grabado eso en su momento. Pero esto estuvo interesante porque pues, de los 5, como que lo que quisimos hacer, con ayuda también de una colega, de Leti, y que muchísimas gracias también por su aportación como particular a este proceso, y que Leti también ha sido activista durante muchísimos años. Saludos a Leti. Saludos a Leti. Muchos saludos. Soy tu tía en la tele. Oye, no, pero es que también... Saludos a mi mamá. Loki colectividad, muchas personas han estado involucradas en esos procesos, claro, ¿no? Entonces sí, es interesante también Leti en ese momento, de manera pues, full altruista, o sea, pero bueno, prácticamente nos dio una asesoría sobre sistematización de experiencias en la banqueta. Entonces lo que hicimos por acá fue pues, prácticamente investigar un poco y track down como a las personas que estuvieron en todo lo que había estado, o sea, en todo lo que había ya existido en la banqueta, que eran muchas personas, ¿no? Hicimos una sesión particular en la que, de acuerdo a algunas preguntas detonantes, pues nos platicaban de su visión de lo que era la banqueta Se Respeta, ¿no? Y eso nos dio mucha claridad, o sea, como que al final fue como, órale, esto se esperaba que fuera en su momento la banqueta, y también en su momento, de entre todas las personas, incluyendo a Leti, nos empezaron como, porque la verdad es que la edad máxima que en ese momento teníamos, yo creo que era de que 24, 25, ¿no? O sea, estábamos, en mi opinión, pues chiquillos, o sea, era como, es que, no, o sea, está súper grande los pantalones como que tenemos que llenar, güey, me queda súper grande el zapato, no voy a poder. Y no recuerdo exactamente quién fue. Yo puedo asumir que también fue Ana. O sea, fue como, pues no tienen que hacer lo mismo, güey. O sea, de que relájense un chorro, de que nadie está esperando nada de ustedes. Suena Ana. Sí, un poco, ¿no? Tal vez no fue, y si no fue, perdón. Pero suena algo que podría decir. Sí, claro, súper sí.
como que no te pongas ese peso, nadie te lo está poniendo, güey, que relájate un chorro, ¿no? Y también me sangoloteó un poco, fue como de, o sea, al final estamos aquí porque nos importa y nos interesa en la medida en la que podemos estar, ¿no? Entonces, pues, ajá, ese proceso también, y lo que, volviendo un poquito a lo que platicaba al inicio, ¿no? Como las colectividades van cambiando y hablar como de sostenibilidad de colectivas, cuánto tiene que durar una colectiva, un colectivo, si per se lo que se espera, lo que, pues yo la verdad me quedo y me apropié un poco también de lo que me compartió Ana, pues yo esperaría que no fuera necesario que existiéramos, ¿no? O sea, como que por qué estar luchando por un derecho, o sea, como que no, está un poco contradictorio, ¿no? Como esto no es una lucha y ya tendría que estar como aplicándose, ¿no? Pero pues sí es una lucha, actually. Entonces, pues eso, ¿no? Como que me queda, no tengo respuestas, son muchas dudas, ¿no? De cómo, pues, eso, ¿no? Como que, ¿cuál es no el deber ser, pero, pues, como, cómo van fluctuando, cómo van moviéndose, evolucionando, creciendo, incluso haciendo más, a veces haciéndose más pequeñas, esas estructuras de las que platicábamos también, ¿no? Que se busca generalmente que en los colectivos la estructura sea horizontal, pero de repente somos 20 personas o somos 100 como las personas que asistieron a la primera sesión de Georregias. Y no se puede. Y no se puede ser horizontal, ¿no? O sea, entonces, digo, se hasta puede cierto intentar, punto. Claro, se puede intentar, claro. Pero pues que eso sea operativo, porque también pues vivimos en un mundo que nos exige que tengamos que tener dinero para poder vivir, entonces pues eso condiciona muchas cosas, ¿no? Entonces sí, pues me deja como muchísimas reflexiones, ¿no? Que está, pues que padre poder platicarlas, ¿no? Al final sí es interesante. Y a lo mejor también hemos dado ejemplos de colectivas que luchan, pero yo sí veo un valor en lo colectivo, incluso no para la lucha, o sea, yo sí pensaría que las colectividades deberían de existir, aunque no sea para luchar, ¿no? O sea, estaría padre que dejáramos de luchar, hay veces que es súper cansado y de eso tampoco necesariamente se habla, ¿no? O sea, es un trabajo que muchas veces haces pro bono, ¿no? O en tu rato libre o con tu disponibilidad de tiempo y además te tienes que ganar la vida por otro lado. A veces sí te permite también algo de, como de ingreso, pero luego elegir los proyectos que vayan en línea con tus objetivos, o sea, se vuelve como un tema complicado, pero yo sí le encuentro valor incluso para hablar de las frustraciones de por qué las cosas no avanzan o incluso celebrar que las cosas estén mejor, ¿no? O avanzando. Y por otro lado también sí he visto que tener ese respaldo de lo colectivo, por una parte, también te da empoderamiento ante procesos, sobre todo de vivir en una democracia, ¿no? O sea, al final, ir a exigir o participar incluso de los propios procesos de consultas o de confrontación o de cuestionamiento, de evaluación a los gobiernos, se vuelve súper relevante, ¿no? Y esa labor yo no esperaría que se acabara, ¿no? O sea, al final creo que deberíamos seguir participando en las conversaciones de lo público y hacerlo en colectivo empieza también a organizar intereses, a veces para bien, a veces para mal, pero creo que sí le da fuerza también a eso, ¿no? Por una parte, como a robustecer esas ideas y por otra parte, a llevarlas en conjunto y como con respaldo, ¿no? A no ir como personas individuales a una urna a votar nada más, ¿no? Y también yo creo, o sea, abonando un poco a eso y ampliándolo tal vez un poco más, o sea, yo lo veo, y ahorita lo comentabas, ¿no? También como muy valiosas en un ejercicio académico, por ejemplo, ¿no? O sea, como tal vez es un salto que a mí me parece natural en el poder, al menos, digo, de nuevo, un sesgo porque pues, en la arquitectura y el urbanismo pues hay muchísimos temas en los que hay coyuntura, tal vez con la banqueta se respeta, con Pueblo Bicicletero y con Georregias, ¿no? Pero a mí me parece natural querer involucrarse en pues, con esas plataformas que al final, pues tal vez, sí, están como más, que tienen más sustancia, ¿no? Que en la individualidad, o sea, al menos encuentras a más personas, mínimo con un hobby o con un interés compartido, pero que también están empujando generalmente, o empujando, o socializando, o investigando, o incluso platicando de temas que te gustan, ¿no? Entonces, creo que en eso vuelvo como, y sí, o sea, me remonto también al ejercicio de geografías, ¿no? Del proyecto, no tanto del colectivo de Georregias, sino como de, casi que pudo haber sido un programa que se llamara como ven a platicar tu experiencia. Catarsis. Claro, Catarsis de violencias de género. Y había una conexión que no sé, no puedo explicar, o sea, porque
justo ese tema como de no estábamos empujando una agenda, no estábamos luchando contra nada, solo estábamos compartiendo, ¿no? Y eso también hay mucho valor en eso, o yo percibo que hay mucho valor en eso, ¿no? Entonces, pero sí, también esta vinculación, yo creo, o sea, me parece bonito pensar que lo que hacemos también incide en la manera en la que se genera conocimiento, por ejemplo, en las... Eso se me hace súper valioso porque hay mucho, o sea, cuando estas cosas son más institucionalizadas, tienden a pegarle solo a una cosa. O sea, como están aquí convocadas para resolver la violencia de género, ¿quién va? Tú, listo. Y cuando surgen más desde abajo, no solo aprendes y no solo empiezas a tener como más sensibilidad de por dónde puede ir la solución, sino que son sanadoras. Y eso es bien difícil que lo adquiera cuando viene desde arriba. O sea, como es de las cosas que se notan siempre. O sea, se notan mucho en los esfuerzos feministas, como que está este tema de fortalecer la red, de... Sí, la verdad es que diría que son como de sanación, no solo de catarsis. Sí, claro, no puede llegar una autoridad a decirte están sanadas todos ustedes, ¿no? Claro. Te echa agua del río Santa Catarina. Claro, claro. Sí, ¿no? El hacer manada también, ¿no? Sí. Sí. Sin palabras. Ya me acordé de una cosa, pero como que está desconectada un poco. Pero, ¿se acuerdan? Bueno, no tengo por qué. Hay una señora que ya se murió, que se ganó el Nobel de Economía, Elinor algo, no me acuerdo de su apellido. ¿Alguno? ¿Fue reciente? Como en 2009, 10, 12, no, 12 creo que se murió. Bueno, no importa. No, o sea, no es que no me importe, pero es irrelevante para esta conversación. El caso es que ella estudiaba lo colectivo y lo común en términos como de compartir recursos. Y entonces se puso a investigar cuándo sí funciona. O sea, como que los colectivos que jala bien este tema de compartir recursos, cuáles son las claves de lo que hacen bien. Y no me acuerdo de cuáles eran las claves, pero sí me acuerdo de una. Digno de un Nobel, ¿eh? O sea, oye, aparte de la historia de que no me acuerdo su nombre, no me acuerdo del Nobel, no me acuerdo, todo mal, perdón. Pero... se los dejamos en las referencias. Pero es una sí, era el bien común. No sé, exacto, tema, era como The Commons o algo así. Recursos del bien común. Ajá. Eso, y una de las claves era como que la transparencia, o sea, estaba conectando con Georregias porque creo que la visibilidad y la transparencia de qué hacer, qué tengo que, o sea, solo estoy convocada, solo puedo ir y compartir. Y otra vez, cuando están institucionalizadas las cosas, a veces es tan turbio, tan difícil entender cómo, dónde está la puerta, que se vuelve una barrera. Ella hablaba, por ejemplo, sobre todo cosas más del medio ambiente, como de recursos y sostenibilidad y cosas así, que yo sé que te un poco flojera. Gracias, Karen, por decirle al mundo que me vale la sostenibilidad. Bueno, no te vale la sostenibilidad, no me vale. Pero prometo que está útil. No sé, que me encanta enseñar. Ok, bueno, vamos a hablar de mariscos. Que sí. Bueno, yo me apunto. Culiacán. Por ejemplo, cosas como la pesca sostenible. Decía, en lugar de que tenga que ver la regla número no sé qué, que dice que tal y que te dicen, era súper fácil para comunidades de pescadores decir, el camarón que está de este tamaño chiquito no, porque va a crecer y te vas a acabar como la población de aquí. El de aquí y nada más de ahí a allá. O sea, como esa delimitación clara de reglas de operación y espacialidad, dónde sí, dónde no. También acá, ¿no? Como vengan este día, solo vamos a compartir, de aquí va construyéndose, ayuda mucho a que estos procesos sean sostenibles y a otra manera de entender. Sí, lo común. También, eso en particular también, sí era, es que no saben, o sea, para definir la convocatoria, el medio por el que se iba a lanzar, que si era exclusivamente digital o también vamos a tener un lanzamiento territorial, y qué hora y qué día vamos a convocar, porque acuérdense que las mujeres, o sea, que a esa hora estoy trabajando. Trabajan, pero sí, también se les asigna una labor extra, entonces generalmente también después de las 6 están ocupadas, entonces pues qué tal un fin de semana, pero en la mañana esto, pero en la tarde. Una votación también, o sea, la primera sesión me parece que, no recuerdo muy bien, tal vez les vaya a mentir, pero sí teníamos súper consciente que en la medida en la que tomáramos en cuenta incluso la experiencia de las mujeres en el cuándo, dónde y cómo convocamos, va a incidir precisamente en el hecho de participación, ¿no? También como en el que se sientan escuchadas, se sientan seguras, o sea, y digo, o sea, asumiendo un montón de cosas, nos atrevimos a proponer una primera y 10 de lugar, de horario y demás, pero también me parece increíble como
yo qué sé, como la responsabilidad que inmediatamente se asumió al como entender que era un espacio, yo creo que más bien se le vio el valor al espacio inmediatamente, ¿no? O sea, como que sí, eventualmente también es algo que hay que decir, ¿no? Como que fue disminuyendo poco a poco la asistencia, porque al final, pues, la medida en la que se vuelve un compromiso también y la disponibilidad de las personas va cambiando, ¿no? Y demás. Entonces también, eso, no sé, hay muchos factores, pero me parece súper importante, y volvemos a este tema de la horizontalidad, ¿no? O sea, como desde el primer momento sí éramos como, les dicen promotoras como a las personas que lideran el proyecto, pero desde el primer instante les hicimos saber que en la medida de lo posible el espacio iba a ser horizontal y que si bien sí nos como tocaba el papel de tomar decisiones, pues íbamos a tener que, o queríamos más bien escuchar la experiencia de todas las asistentes. Entonces, pues nada, o sea, sí era justo, el bien común estaba puesto en el centro de cualquier toma de decisión. Eso lo hizo extremadamente cansado y complejo, pero súper gratificante también, y también como muy o sea, se percibía un agradecimiento por parte de las asistentes. No tratamos en la medida de lo posible de que todas las activaciones, eventos, pues piensen en que las mujeres tenemos experiencias muy diversas, ¿no? Entonces, pues sí, me hace total sentido esto. ¿Cómo era el rango de edad, más o menos? Desde la primera reunión, por ejemplo. La primera, híjole, o sea... Bueno, recién está difícil, ¿no? Sí había infancias que iban acompañando a sus cuidadoras. Yo pensaría que no había... No me acuerdo, pero según yo no había menores de edad. Sí había personas que yo creo que estarían empezando la carrera. Y había personas que yo creo que o sea, pocas mujeres, pero también sí en sus 40, 50... De 18 a 50, punto, más o menos. Más o menos, sí. Sí estaba amplio el rango de edad. Y o sea, tampoco hicimos un análisis como exhaustivo, profundo, como del tipo de perfiles al que pudimos llegar. En ese momento no era tanto como el interés, pero sí había diversidad. O sea, todo esto, y digo mucho, percibo y demás, porque, pues, si hay una documentación del proyecto en particular y la pueden consultar, me parece que están abiertas, si van directamente a la BNL a preguntar, les podrán dar más información, pero sí, pues sí, o sea, había bueno, no mucha, había diversidad, pues sí, había un público diverso. Estuvo eso interesante también. Entonces, claro. Sí. Es difícil también, como a un par de marchas exploratorias nos ha acompañado también, nos han acompañado personas cuidadoras, ¿no? Madres, y que van acompañando de sus infancias también. Y es complicado, o sea, es complicado porque caminar en Monterrey, o sea, es complejo, pero acompañada de otras morras que van ocupando la calle, pues lo hace menos complejo y está cool. Claro. Sí. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Bueno, gracias, Caro. El tiempo. Muy bien, bueno, pues nos vemos en la próxima. Gracias por la invitación. Gracias, Caro.